Hola chicos, vamos a ver la resolución de triángulos oblicuángulos. Ya me habían preguntado acerca de este problema de cómo resolver, porque en Alex viene estos tipos de ejercicios, cómo resolver un triángulo donde los ángulos o uno de sus ángulos no es recto, que es el triángulo rectángulo. En este caso vamos a ocupar dos leyes. En realidad ahorita voy a mostrarle tres, pero vamos a ocupar dos leyes para poder resolver esos triángulos. Entonces, la primera se le llama ley de los senos. ¿En qué establece esta ley de los senos? Que cualquier ángulo va a ser cualquier ángulo con su lado, digamos la división o la razón entre el lado sobre el seno del ángulo, va a ser igual a cualquier otro ángulo con su lado, ¿de acuerdo? De ahí sale una doble igualdad, por ejemplo, el lado A, este de aquí, que tiene que ver con su ángulo A, pues A sobre seno de A tiene que ser igual a B sobre seno de B o a C sobre seno de C. Entonces, aquí lo importante es ver que los lados siempre están arriba, los ángulos siempre están abajo, ¿de acuerdo? Y cada ángulo va con su lado. Recuerden que cuando hablamos ángulo con su lado es su opuesto. Por ejemplo, A, su opuesto es el lado A. Por eso es que decimos que este es A mayúscula y este es A minúscula. El C va con su opuesto, el B va con su opuesto, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a ocupar la ley de senos? ¿Cuándo la vamos a ocupar? Pues se ocupan en dos casos. El primer caso es los datos conocidos son dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. O sea, si yo conozco, por ejemplo, dos, ya sea A y B, yo los conozco, A y B, y tengo que conocer ya sea el ángulo A o el ángulo B, ¿de acuerdo? Nada más. No podemos, por ejemplo, que yo tengo dos lados A y B y que conozca ese, no, ahí no se puede ocupar, ¿de acuerdo? Tiene que ser siempre cuando tengo A y B y conozco uno de sus opuestos, ya sea el ángulo A o el ángulo B. El primer caso. Segundo caso es los datos conocidos son dos ángulos y cualquier lado. Entonces, si yo conozco dos ángulos, por consiguiente puedo conocer el tercero, porque sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180. Entonces, si yo conozco dos ángulos, ya puedo conocer los demás lados, ¿de acuerdo? Esa es para la ley de senos. Tenemos otra ley. La otra ley se le conoce como ley de cosenos, ¿de acuerdo? La ley de cosenos, pues es muy parecida, nada más que sus ecuaciones tienden a cambiar. La ley de cosenos se establece, por ejemplo, se parece mucho a lo que es el teorema de Pitágoras, porque es a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. Pero como aquí no es un ángulo recto, tenemos que poner, por ejemplo, menos, siempre va a ser menos, dos veces los dos catetos b por c y el coseno del ángulo que está entre ellos. Por ejemplo, si acá está b y acá está c, tiene que estar el ángulo que está entre ellos dos. En la siguiente es, por ejemplo, yo quiero calcular b, este lado, entonces tengo a cuadrada, c cuadrada, y luego menos dos veces a por c, por el coseno del ángulo que está entre estos dos, que sería b. Y por consiguiente, el último, pues tiene que ser el ángulo c, que está entre b y a. ¿Para qué? Para encontrar a c. ¿Cuándo se utiliza esta? Pues se tienen el valor de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. O sea, dos lados y el ángulo que está entre ellos. Dos lados y el ángulo que está entre ellos. O bien se tiene el valor de los tres lados. Si yo tengo el valor de los tres lados, puedo con la ley de cosenos conocer sus ángulos, ¿de acuerdo? Y tenemos otra ley, que es la ley de las tangentes, ¿de acuerdo? En la ley de las tangentes, pues lo que tenemos es que A, B y C las podemos ordenar como A menos C entre A más C. Y de esta manera, pues poner las semioperaciones que sería A menos C entre 2, A más C entre 2 y ambas dentro de una tangente. ¿De acuerdo? Esta no es tan ocupada para resolver triángulos. Lo único que nos sirve, esta es para comprobar que lo que estamos obteniendo es correcto. O sea, yo pongo A y C, los restos, los sumo, pongo sus tangentes y lo que está de este lado me tiene que dar lo mismo que de este lado. Sus ángulos y todo.
Si esto está bien, entonces nuestro triángulo está resuelto correctamente. Pero les aclaro, esta de aquí no se ocupa tanto para la resolución de lo que son triángulos. Entonces, les pido que chequen los videos posteriores para que vean los ejercicios resueltos de cómo se resuelven triángulos oblicuángulos ocupando estas tres leyes.